Estamos en el año ahora de 1968. Nos vamos a retomar a partir de ver todos los movimientos sociales que se estaban dando en el México de este entonces. Nosotros ya pudimos revisar las revoluciones campesinas que se dieron en estos años, también el movimiento de los trabajadores de la educación, así como el movimiento de ferrocarrileros y el de los trabajadores de la salud. Ahora, toca el turno de los estudiantes y vamos a tratar de analizar en este video todo lo acontecido en el movimiento estudiantil de 1968. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla este movimiento. Este movimiento comienza por un pleito suscitado entre dos escuelas, las cuales pues se estaban peleando, shalala, y es entonces cuando el cuerpo policíaco entra a reprimir este enfrentamiento entre estas dos escuelas y pues demandan, o más bien ejercen fuerza, y estas dos escuelas a la vez se inconforman por el trato que les habían dado el cuerpo policíaco, y entonces da un giro a ya no ser un enfrentamiento entre dos escuelas, sino ahora estas dos escuelas se unen para cambiar o demandar espacios de participación política, porque se sentía en este momento de clima político, que no había tal cuestión, no había un espacio en donde la gente se pudiera manifestar o pudiera manifestar algún tipo de idea. Entonces los estudiantes comenzaron pues a manifestarse de diversas formas, y es así como en julio de ese año universidades públicas y privadas deciden aliarse y crear el CNH, el cual es el Consejo Nacional de Huelga. Ahora, ¿por qué construyen el CNH? Esto va a la par del contexto mundial. Había movimientos estudiantiles en Estados Unidos y en Francia en donde exigían pues exactamente lo mismo que estaban exigiendo en México, libertad de expresión. Y entonces pues se sintieron que los estudiantes debían tener participación política. Entonces esa era una de sus principales demandas, pedir libertad de expresión, que liberaran a los presos políticos que ya existían, y también la destitución de cuerpos policíacos y funcionarios públicos. Esto ya es muy fuerte, chicos, porque eso estaba diciendo que no estaban conformes con los funcionarios que estaban en el poder. Y entonces es así como pues el gobierno también empieza a ver que la gente está pensando, la gente está reaccionando, que ya no se iban a quedar conformes con el único partido que existía, que era el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, es aquí cuando después de este movimiento de enfermeras, Díaz Ordaz tiene su segundo movimiento, su segunda llamada de atención, y entonces él como que ya se empieza a cuestionar un poco, también pensando en este contexto internacional, que estos movimientos estaban siendo financiados por las ideas socialistas, ¿de acuerdo? Que era una conspiración comunista para derrocarlo. Para ello, derrocarlo, es decir, amenazaba la estabilidad nacional, ¿de acuerdo? Entonces es así como vamos al clímax de este movimiento, que fue el 2 de octubre de 1968. El CNH decide desarrollar un meeting político en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y es así como el presidente Díaz Ordaz, que hasta la fecha no lo ha reconocido, decide mandar a cuerpos del ejército y a militares encubiertos disfrazados de civiles para calmar este mitin. Calmar significaba disparar, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a disparar pues a diestra y siniestra, con esto asesinando a muchos estudiantes, y no solamente eso, sino que también los encarcelaron, y a muchos de ellos, pues, en esta cuestión de encarcelarlos, los desaparecieron. Entonces hubo muchos desaparecidos, hubo muchos muertos, cosa que fue incontable porque obviamente en ese momento no se oficializó, es decir, el gobierno no se hizo cargo de los muertos, dijo, yo no lo hice y yo no tengo nada que ver aquí.
¿sí? Entonces los líderes de la CNH fueron encarcelados, fueron desaparecidos y pues este movimiento nos hace reflejar que el gobierno de este entonces no estaba pensando pues que había una sociedad cada vez más urbana, abierta a las necesidades del mundo globalizado, que ya no se trataba solamente de contener a un México con las necesidades de México, ya era un México con necesidades internacionales, que respondía a lo internacional. Al contexto internacional, a esta guerra fría que se estaba suscitando en este momento. Entonces se notó que ellos no estaban entendiendo el proceso que estaba pasando México y pues este régimen político se imaginaba que este empeño modernizador que habían hecho desde 1940 no le iba a cobrar ninguna factura después, porque pues prácticamente este gobierno hizo que que las personas en México tuvieran otra ideología a partir también de no apoyar al campesinado y que la gente empezara y comenzara a migrar a las ciudades. Entonces, pues este gobierno nunca se imaginó, el de Díaz Ordaz o los otros anteriores, que su autoridad unipartidista podría ser cuestionada. Y las consecuencias que dejaron, pues fue la falta de confianza y credibilidad de la sociedad en el gobierno, o sea, todo lo que les había costado trabajo construir desde Plutarco Elías Calles, bueno, no, sí, mucho antes, y todos los demás gobiernos postrevolucionarios, ahora pues estaba en otra sintonía. Ya la gente ya no creía en ese gobierno postrevolucionario. También a su vez y a la par comenzaron a existir guerrillas, como lo fue en Guerrero, con Lucio Cabañas, y también para en este momento del país se comienzan a sentar las bases para futuros cambios, en donde la gente ya no va a creer en el unipartidismo, sino que va a empezar a ampliar los horizontes políticos.